tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a otra emisión de El Corresponsal. Y estamos con esta emisión especial porque, por supuesto, estamos viviendo en un tiempo novedoso para la Argentina y para el mundo, el del coronavirus, que ha irrumpido en todo el mundo con una fuerza impactante que está generando la cantidad de casos que van apareciendo en los distintos países, que va generando este desafío para las autoridades y, por supuesto, por parte de nosotros, los periodistas y los medios, va generando el desafío de informar con responsabilidad y de la permanencia a lo largo de todo el día de esta información actualizada, porque estamos frente a un fenómeno absolutamente dinámico y desconocido, que exige entonces rigurosidad y actualización. ¿Para qué? Para lograr lo que se busca con la información en situaciones como las que vive el mundo de alarma, que es, a través de esa información, brindar a la población la mejor posibilidad de saber cómo actuar para prevenirse. Porque en la medida que nos preocupamos, la palabra preocuparse no está mal, está muy bien utilizada, que nos preocupamos, tenemos la posibilidad de precavernos. Y vamos a estar hoy con este objetivo, que es el que venimos siguiendo aquí en esta casa, en TN, también en Canal 13, de esta información con el objetivo de ilustrar, para que usted, el televidente, sepa de qué manera mejor puede prevenirse de este mal, que, insisto, representa un desafío para todo el mundo y al cual hay que enfrentar con esto, preocupación y calma. Tenemos como invitados al titular del SAME, el doctor Alberto Crescenti, y al profesor doctor Eduardo López, jefe de infectología del Hospital de Niños, que es uno de los integrantes del comité de emergencia que está trabajando todos los días. Viene de una reunión en el Ministerio y nos va a dar la información actualizada. Vamos a tener 4 ejes hoy con los cuales vamos a estar presentando el tema. La situación de la Argentina, fronteras para afuera, es decir, cómo se manejan los controles de aquellos que están regresando a la Argentina desde los lugares que son considerados lugares de riesgo. Vamos a estar con un segundo foco que va a ser qué pasa de fronteras para adentro. Hoy ha habido 11 nuevos casos y queremos saber cómo se están manejando, qué dimensión tienen, qué gravedad tienen, cómo evoluciona, qué está pasando con los que están, qué está sucediendo con aquellos que estando en cuarentena ya están comenzando a salir de alta. Vamos a estar hablando de qué pasa en los distintos países. La curva es cambiante. China tiene una caída de casos importante, y esto es un elemento positivo. Lo mismo está ocurriendo con Corea del Sur, mientras que Europa demuestra estar en expansión. Hoy las informaciones más impactantes de Europa tienen que ver con la esposa del presidente del gobierno español, Begoña Gómez, que adquirió el coronavirus, ¿no es cierto? Una cosa de estas que marca la dinámica de este tema. Y vamos a estar hablando con los especialistas, con el doctor López, con el doctor Crescenti, y respondiendo las preguntas de todos ustedes. Porque, insisto, lo que nos motiva es ser instrumento de información seria, segura, responsable, para que usted tenga todos los elementos para actuar de esta manera, seria y responsable, y precaverse, porque ese es el secreto de lo que representa como desafío para protegernos hoy el coronavirus. Así, y aquí comienza esta emisión especial y extraordinaria de El Corresponsal. Muy bien, perfecto. Vamos entonces
Ya antes de comenzar a hablar con los invitados, Gustavo Tubio salió acá del estudio y ya se fue a la sala de situación. Ustedes saben que a propósito de esto, el canal durante todo el día está manteniendo esta estructura de servicio y allí estamos teniendo la información actualizada que nos permite saber cómo está evolucionando la situación en el país minuto a minuto. Está ahí Gustavo Tubio. Hola Gustavo, te vuelvo a saludar. Bella noche, el gusto de que estés con nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Y aquí estamos en la mesa de situación, recabando toda la información que se va actualizando minuto a minuto. A ver, ¿qué dice la Autoridad Sanitaria Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación a esta hora? Se conoció este dato más o menos a las 7 de la tarde a través de un comunicado público y, por supuesto, oficial. 11 nuevos casos en la República Argentina. 11 nuevos casos. Hay 40 infectados. Hay, lamentablemente, 2 muertos. Ojalá que este número quede allí. Y la buena noticia tiene que ver con los recuperados, con la gente que ya ha pasado todo el proceso, ha salido adelante, le han dado el alta. Le habían dado el alta en las últimas horas al primer caso, al caso 1 en la República Argentina, y durante la tarde del sábado le han dado el alta a otras 2 personas. Una muy buena noticia entre, bueno, tanta angustia en tanta gente en nuestro país. Perfecto, muy bien. Vamos a estar mostrando en un momento más con Gustavo allí, como es el mapa hoy, de los 11 nuevos casos en que fundamentalmente se han distribuido por la provincia de Buenos Aires, la capital federal, el Chaco y la provincia de Santa Fe. Y les repito, nos interesa muchísimo estar escuchando sus preguntas, porque una de las cosas que viene ocurriendo, obviamente, en una situación como esta, es que la dinámica de las preguntas a veces va cambiando, a veces hay repetición de preguntas y es bueno que existan como tal, porque por supuesto, no todo el mundo está escuchando todo el tiempo y no todo el mundo está prestando igual atención a todo el tiempo. A veces esto varía según las circunstancias que se dan. Si efectivamente en las circunstancias de la persona ocurre que hay un contacto, ocurre que hay algún caso que pueda estar sospechoso y esto genera esta dinámica de preguntas. Por eso estamos abiertos a las preguntas de ustedes que vamos a estar contestando con los especialistas, ¿sí? Ya lo tengo, en un momento más vamos a estar hablando de la situación en Chaco, vamos a estar hablando con el doctor Nicolás Ivankovich, que es el director de emergencias médicas del Chaco, ¿sí? Vamos a estar con Nuria también en Ezeiza para saber cómo se está implementando allí toda la situación de control en el aeropuerto, que es el aeropuerto más importante de la República Argentina. Y ustedes saben, esto lo vienen diciendo todos los especialistas, el virus fundamentalmente, mientras está en la fase de contención, es decir, mientras no hay contactos locales, el virus viaja en avión, que esto es lo más importante. Doctor López, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por invitarme. Doctor Crescenti, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Cómo le va, Nelson? Muy bien, muchas gracias a ustedes. Viene de una reunión en el Ministerio de la Generalidad. Yo estuve conectado por Skype para la reunión. Fue una reunión que convocó el señor Ministro de Salud para ver cómo era la evolución de estos nuevos casos, estos 11 casos, que son algunos importados y otros son contactos estrechos, y ver las medidas que se van a tomar. O sea, usted sabe que las medidas en toda pandemia son muy dinámicas. Claro. Algunas medidas se tomaron la semana pasada fuertemente, como clausurar los vuelos, o sea, suspender los vuelos, que creo que eso fue muy importante, porque la primera gran cantidad de casos fueron todos casos importados o contactos estrechos de individuos que vinieron de afuera. Entonces, se analizó eso y se analizó también cómo va a ir funcionando la posibilidad del cierre de fronteras, digamos, que también es importante. Claro. Y finalmente se decidieron por ahora no suspender las clases, pero esto es dinámico y de repente tienen que entender la gente que es posible que por ahí en unas semanas o días tengamos que suspender las clases porque los chicos son transmisores del virus, aunque generalmente no lo padecen, ¿no? Este es un concepto muy importante. Los chicos no lo padecen, muy afortunadamente, poco, ¿no? Hasta ahora muy pocos, muy leve, pero lo transmiten. Doctor Crescenti, ¿qué realidad tuvieron hoy? Porque obviamente el SAME es una de las estructuras que está sometida a una demanda enorme en estos días. Sí, como en otros países del mundo, como el SAMU de Francia y el Magen David Adom de Israel, somos la primera barrera de contención donde se centraliza a través del 107 todas las consultas de los ciudadanos. Hoy
tuvimos aproximadamente unos 11.000 llamados. 11.000 llamados. 11.000 llamados. De los cuales se transformaron prácticamente en 30 traslados. 30 traslados. Habitualmente el SAME, ¿qué cantidad de llamados tiene? Normalmente tenemos unos ¿Se 1.200. dan cuenta? Ah, mira. Entonces, permítame también saludar a todo ese equipo y a ese recurso humano que están haciendo una tarea titánica, tanto Bien. choferes, radiooperadores como médicos, y hemos trasladado hoy, hasta esta hora, 30 casos, después 30 de casos. 30 casos que son sospechosos hasta que se le hacen las pruebas correspondientes, 24 a efectores privados, 6 a hospitales públicos, y estamos esperando alguna otra tanda porque esto funciona a las 24 horas con las ambulancias que usted ha visto, que son Sí, las sí, sí, cuadradas, sí. que fíjese, nosotros las diseñamos y particularmente hace 2 años, no pensando que esto Iba a pasar. iba a pasar. Exacto. Con pintura nanotecnológica y luz ultravioleta, que es lo que están aplicando los chinos para trasladarlos, y realmente nos están dando una ventaja fantástica porque se desinfectan en muy corto tiempo, Nelson. Y eso nos permite, con todos los elementos de bioseguridad, porque también hay que entender que las ambulancias que están apostadas en hospitales no van a hacer estos auxilios a domicilio. pueden, no. Solamente, Están preparados. solamente este equipo, Claro. porque en realidad, si usted hace Sí. unas preguntas como la sintomatología, que son de dominio público, pero el paciente no tiene dificultad respiratoria, que lo está poniendo en una situación de peligro inminente de vida, deja ya de ser una emergencia o urgencia, se puede dilatar en el tiempo. En este contexto, sí me decía, doctor. No, vale la pena comentar. Nosotros tenemos internado 8 casos sospechosos, que esto parece mentira, pero es toda una temática nueva para nosotros, porque nosotros con el virus de la gripe se trabajaba con menores medidas de protección. Aquí prácticamente el equipo médico va absolutamente vestido completamente y tenemos habitaciones que, digamos, con antecámara, que es lo que corresponde. Perdón, ¿los 8 en el hospital de niños? Sí, están los 8 en el hospital niño, el sí, traslado ha sí. sido Ajá. del SAME. Hoy creo que trasladamos Sí, uno. Y ¿Chicos de qué edades? hay un chico de 16, 17 años y hay un chico muy pequeño Ajá. que pensamos que no es, que probablemente sea un caso para descartar, Ajá. digamos. Parece interesante cómo la sociedad no aprende en este tema, ¿no? O sea, muchos de los casos son contactos en fiestas, con gente extranjera que tiene síntomas, pero igual va a la fiesta, ¿no? Entonces, realmente es un esfuerzo grande. Aunque usted después lo descarte, usted tiene 4 días como mínimo que tiene que manejar con la máxima seguridad en el hospital. Le pregunto, ¿no? ¿son los primeros 8 chicos que hay en el Niños Internados o ya No, habían- ya dimos de alta, creo que son 3. 3. Ya, sí, sí. Bien. Voy a volver sobre esto. Doctor, una de las cosas que pregunta la gente, por supuesto, el sistema, por lo menos en lo que a usted le toca, ¿está preparado para enfrentar esto? En todas sus etapas, la emergencia, lo que pasa con los hospitales y demás. Y después le voy a preguntar también al doctor López. Está preparado, Nelson, porque esto es una ciudad grande. La ciudad sigue palpitando. O sea, tenemos incidentes de tráfico, incendios, derrumbes. O sea, está absolutamente preparado. Tenemos 3 escuelas que nos preparan, propias. Una de radiooperadores, otra de conductora de ambulancia, otra de capacitación y entrenamiento permanente de médicos. Y este sistema, que bueno, con el doctor ya lo hemos probado con H1N1, Claro. ébola y SARS. O sea, estamos preocupados, Nelson, como todo, Sí, claro. como todo ser humano, pero ni desbordados ni colapsados. Estamos en la primera línea, estamos para evacuar todas las preguntas de los vecinos. Se ha implementado un nuevo sistema que es el BOTI a través del celular, que usted con una pequeña aplicación en mi Buenos Aires, buenosaires.gov.ar, toca WhatsApp y le va respondiendo para sacarle la ansiedad a la gente, porque no es que, fíjese usted, no es que nosotros vamos a hacer un traslado cada 2 o 3 minutos, se van a extender en el tiempo. La gente tiene que tener, digamos, no tolerancia, digo, acá no se tiene paciencia, pero lo vamos a ir a buscar. Pero no está sufriendo dificultad respiratoria, le vuelvo a repetir, Nelson, son casos sospechosos que ponen en peligro su vida. Esto es muy importante, ¿no? Es decir, es importante que la persona dé una precisión de la Exacto. situación, porque en el caso que tuviera una dificultad respiratoria, ahí aplica la urgencia. Eso es automático. Ahí ya
cambia el prorrateo de los traslados. Ese es el primero que vamos a buscar. Te hice una pregunta que es de $1 millón. Si el sistema está preparado, total país. Claro, por supuesto, por supuesto. Yo creo que honestamente, creo que la ciudad de Buenos Aires, el sistema público está preparado. Compartimos la pandemia del 2009 con el doctor Crescente y La de la gripe. la gripe, que fue también Sí, un muy número difícil. muy importante de casos. Ahora, también hay que reconocer que Argentina no es simétrica, Claro. digamos, en cuanto al concepto de salud, y eso es un tema que uno tiene que analizar muy fuertemente, porque es posible que en algún momento esto no sea tan así. Básicamente, como viene el perfil de la pandemia, son las unidades de terapia intensiva. Ese es un punto Ajá. que tiene que cada jurisdicción analizarla y prever, porque la mayor internación son individuos adultos. Claro. Y en España, déjame un Sí. minuto, hay un fenómeno interesante que es, requieren terapia intensiva adultos jóvenes, aparentemente, que en general se recuperan, Ajá. pero lo que aumenta la necesidad de respiradores, de equipos multiparamétricos y camas. Yo tuve una teleconferencia hace 2 días con la gente de Madrid Ajá. al respecto, e incluso nosotros en el Niño ya tenemos preparadas camas de respaldo. Vamos a cerrar unidades de internación, de cirugía programada, y se van a abocar en la eventualidad para internar a estos chicos, ¿no? Perfecto. Estamos Y hablando... Muñiz Sí, sí. parecido, el Muñiz está trabajando igual, ¿no? Nos están acompañando durante toda la noche el profesor doctor Eduardo López, jefe de infectología del Hospital de Niños, profesor de la facultad, el doctor Alberto Crescenti, titular del SAME, dando información y por supuesto abiertos a las consultas de todos ustedes. Después ya voy con vos, Gustavo. Algo que acaba de decir el profesor Eduardo López, todo lo que acá están diciendo es muy importante, ¿no? De los casos de los chicos internados en el Hospital de Niños con una actitud indolente de la gente, le voy a pedir que especifique un poco más esto, porque esto es lo que queremos insistir, digamos. Preocuparse no es una mala palabra, es una buena palabra, que no es actuar con miedo, es actuar con responsabilidad para prevenir. Gustavo, por favor, en la sala de situación. Sí, Nelson, hablábamos hoy, la información que se dio a conocer a las 7 de la tarde, que tiene que ver con estos 11 nuevos casos en la República Argentina, 11 nuevos casos confirmados a partir de la tarde del sábado. El mapa, la geografía, ¿dónde están estos 11 casos? A ver, hay en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Uno de estos casos es en la ciudad de Luján, esto se ha confirmado hace unos minutos nada más. En Santa Fe y en Chaco. De los 11 casos, Nelson, 10 tenían antecedentes de viaje a zonas de riesgo. Y el restante corresponde a un contacto estrecho con uno de los casos confirmados. Los 11 pacientes, Nelson, diagnosticados este sábado, se encuentran cumpliendo el aislamiento establecido. Perfecto, muy bien. Importante esto. Voy a esta pregunta y ya nos vamos a ir al Chaco en un momentito. Esto de contactos, digamos ya, de gente que estaba acá y alguno local, ¿significa que estamos al borde de la barrera de los casos autóctonos? ¿Significa un paso más? ¿No significa nada? El tener contactos estrechos significa que hemos pasado, diríamos, del caso índice importado a tener ya contactos de Argentina, pero individuos que estuvieron en contacto estrecho con el caso índice. Ahora, cuando usted tiene esto, en la medida que se lo va aumentando los casos estrechos, en algún momento tiene la chance o tiene el riesgo, como se quiera ver, de tener casos autóctonos. Cuando uno tiene casos autóctonos, uno tiene que pensar distinto. O sea, distinto significa que de repente tenemos que cerrar las escuelas, ¿no? Y tenemos que tomar medidas más astringentes con la gente de edad que trabaja, con los adultos mayores, ¿no? Porque esto implica ya otra característica. Ahora, también es cierto que nosotros no podemos tomar esta medida cuando tengamos 1000 casos autóctonos. Hay que tomarla en una posición mucho más lógica para evitar el fenómeno de Italia y el fenómeno que está padeciendo España, que prácticamente ahora se paró el país, prácticamente, ¿no? También es cierto que cuando uno analiza esta enfermedad, hay mucha depresión colectiva y a veces la presión colectiva evita el racionamiento médico, diríamos. Entonces eso también es un tema que uno tiene que charlarlo. Por ejemplo,
La gente no respetó cuando se recomendó la cuarentena domiciliaria por 14 días. ¿No se respetó? No, más de la mitad salieron. ¿En serio? Salieron, No sí, se respetó. No se respetó. Qué dato, ¿eh? Digamos, no se respetó. Por eso se hizo compulsiva, no sé, está claro. Y esto fue una recomendación del comité de crisis, no fue del comité de expertos. Correcto. ¿no? El segundo punto es que la gente que comete algún error interesante. Por ejemplo, viene un señor que viene de fuera del país, hace la cuarentena, pero saca a los chicos de la escuela. Esto es exactamente al revés. El que puede contagiar a los hijos es en realidad el que está en la casa. No la escuela. Entonces lo saca. Entonces cuando ocurre esto, la escuela ¿qué dice? La tengo que cerrar porque el chico debe ser un caso sospechoso. Con lo cual es un error de concepto total, ¿no? Es muy importante esto que están comentando y desde este enfoque estamos aquí hoy, como en todos los horarios de la programación, aquí también en Canal 13, dando pie a cada una de las enorme variedad de situaciones que se generan, porque esto es clave fundamentalmente para precavernos. Le pido a la producción que me digan cuando estemos ya con el Chaco. ¿Estamos ya con el Chaco? Vamos a invitarlo también al doctor Crescenti y al doctor López. Estoy hablando del doctor Nicolás Ivankovich, que es el director de Emergencias Médicas del Chaco. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Nelson, y bueno, a los doctores Crescenti y Eduardo López. Bueno, ¿cómo está la situación allí? Lo están saludando y seguramente van a hacer alguna pregunta. ¿Cómo está la situación allí? Hubo un caso lamentablemente fallecido, hay nuevos casos. Cuéntenos, por favor. Bueno, la situación en la provincia del Chaco, de que hemos detectado los 2 casos índices de 2 pasajeros que vinieron de Madrid, España. Hoy a la fecha tenemos, con esta última notificación, tenemos 5 casos confirmados, 9 casos negativos. Dentro de estos 5 casos confirmados tenemos un fallecido. Sí. ¿Qué significa eso? No hubo control. Sí, dentro... Lo escucho, después quiero alguna acotación del doctor, pues dígame, sí. Sí, dentro de los 5 casos confirmados tenemos el paciente fallecido en el día de ayer, que ingresó grave, o sea, tomamos contacto con él a su ingreso al nosocomio, ya con dificultad respiratoria, síntomas de claudicación respiratoria, y bueno, en el breve interrogatorio que se pudo hacer en lo previo a su entrada en asistencia respiratoria mecánica, se pudo ver el antecedente del viaje por los países de riesgo. En este caso era Turquía, Alemania, Egipto. Y bueno, tuvimos el desenlace, el día previo tuvimos la confirmación del Malbrán y en el día de ayer el fallecimiento, aclarando que tenía algunas comorbilidades. Bueno, correcto. Doctor Ivankovich, ¿los casos entraron todos vía Ezeiza, Chaco, o entraron por algún otro aeropuerto de la región en la cual hicieron una previa escala antes de llegar al Chaco? Bien. Nosotros en el norte argentino, en la región NEA, tenemos una particularidad con ustedes, por decirlo así, que por cercanía y por economía, casi el 90% de las personas salen del país vía Asunción o Foz de Iguazú, por cercanía en kilómetros y por economía del pasaje. Entonces, la mayoría de los pacientes nuestros vuelven al país, a su lugar de residencia, vía terrestre desde Asunción o desde Foz de Iguazú. Es muy importante el dato que nos da, y quiero preguntarle alguna reflexión al doctor López y al doctor Crescenti, porque esto, el sábado pasado, los que nos siguen recordarán que hicimos nosotros el programa desde Puerto Iguazú en la triple frontera. Es muy importante el dato que acaba de dar el doctor Ivankovich. Y hablamos allí de la falta absoluta de control que se verifica tanto para el dengue como para el coronavirus. Y les narraba yo que nos habíamos encontrado en la frontera con muchas personas que evidentemente eran asiáticas, así se identificaba claramente, y que entraban sin ningún tipo de problemas, tanto en la Argentina como en la región. Es decir, ahí, insisto, a propósito de lo que nos dice el director de emergencias, ustedes tienen un problema extra, ¿no es cierto, doctor Ivankovich? Yo diría que el problema extra hoy es el coronavirus, el dengue ya lo teníamos. No, por eso 2009. digo, pero el tema extra en cuanto a la dificultad de control por gente que entra por otros aeropuertos y no solamente por Ezeiza, ¿no?
Obviamente, obviamente. No digo que algún pasajero pueda venir vía Ezeiza, pero el 90% lo hace por cercanías en kilómetros y por economía por Asunción o Foz de Iguazú. Correcto. ¿Tienen ustedes, Sumado al problema que hay en la región, que es el dengue. por supuesto, ¿tienen ustedes hoy todos los elementos, los insumos necesarios como para trabajar? A usted le toca la emergencia, fundamentalmente, que es un desafío de lo que ustedes viven en estos días, para actuar con los cuidados, tanto para los pacientes como para el personal médico y paramédico. Sí, nosotros siempre, todos los que trabajamos en salud, sabemos cuáles son los elementos de bioseguridad. Por ahí no estábamos acostumbrados a usarlos tan rigurosamente, pero la verdad que tenemos que tomar todos los recaudos. Lo que menos queremos del Ministerio de Salud Pública es subestimar esta pandemia, como han hecho países mucho más importantes que nosotros en cuanto a infraestructura y logística, y que después sea realmente un problema. Nosotros estamos combatiendo arduamente las dos patologías, el dengue, que desde el 2009 circula en nuestra región, y hoy tenemos el coronavirus. Antes pensábamos que había dos grandes barreras, la distancia, pues esto ya está confirmado que llegó, y bueno, el clima nuestro, que no era favorable. Bueno, hasta ahora tenemos casos importados, y bueno, 2 casos de esos 5 son con contacto estrecho o directo, como le quieran llamar. Doctor López, usted quería preguntar, No. y también el doctor Crescentín, por favor, adelante. Nicolás, mucho gusto. Soy Eduardo López, acá del Hospital de Niños. ¿Los 2 contactos estrechos Sí, fueron familiares o no? ¿Que convivían o fueron? Los dos contactos... Bueno, los 2 contactos estrechos, el primero que se confirmó fue la pareja de una de las personas que llegó de Madrid, que no viajó obviamente, pero es un contacto estrecho. Y el otro que se confirmó hoy es el hijo de esa persona, que no es el hijo de la persona, pero que convive con las personas de los casos índices. Claro. Te puedo hacer otra pregunta, Nicolás. ¿El paciente ya estaba sintomático cuando ustedes lo aislaron o lo estudiaron? ¿O llegaron asintomáticos los importados? Los importados llegaron asintomáticos y a los pocos días empezaron los síntomas. Nosotros hicimos la toma de muestra cuando se convierten en sintomáticos, o sea, nosotros hemos puesto un 0800 para que la gente pueda llamar, autorreportarse. Nosotros tenemos una modalidad que los tenemos autoaislados en sus casas y mandamos un móvil, tenemos 2 móviles que trabajan hasta las 8 de la noche, yendo a ver los sintomáticos, y se hace la toma de muestra del hisopado nasal y faríngeo en el domicilio. Claro. Doctor Crescenti, sí. Nicolás, buenas noches, un gusto saludarte. Te hago una pregunta. Buenas noches, doctor. Sobre todo Sí. el hombre ¿tenés las comorbilidades, la patología anterior que portaba este hombre y la edad, el que falleció? Si mal no recuerdo, 61 años la edad, y las comorbilidades era hipertenso, fumador, había tenido hace 10 años una neumonía con evolución con derrame pleural, empiema y hasta tubo de drenaje. Había quedado con un pulmón por ahí, no sé si decirlo secuelar, pero más residual. Sí, doctor López, sí. Una pregunta, Nicolás, y aprovechando tu gentileza. ¿Ustedes hacen aislamiento domiciliario de los casos sospechosos o de los... O sea, no tienen capacidad de aislamiento hospitalario? Sinceramente, hoy diría que no podríamos aislar la cantidad de personas que tenemos autoaisladas por seguridad en el hospital. Tampoco es un deseo nuestro de los servicios de emergencia del Ministerio de Salud que la gente se agolpe en clínicas privadas o en hospitales para evitar el contagio masivo, puesto que una de las cosas que sabemos del virus que es altamente contagioso. Sinceramente, según nuestros recursos y nuestra realidad, es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, pero vamos al domicilio, las líneas están saturadas, pero preferimos tenerlo, obviamente, como dijo el doctor Crescenti, si es una urgencia, se hace el traslado. Claro.
Así que es lo que hemos diagramado, digamos. Qué desafío. Vale. La última pregunta, doctor Ivankovich, por si entendimos no bien. ¿El servicio de emergencia o el teléfono en el cual está funciona de 8 a 8 o funciona las 24 horas? No, desde que empezó a funcionar el 0800 funciona a las 24 horas, pero los primeros 3-4 días estábamos con teléfonos de línea, atendiendo a nosotros, o sea, haciéndolos. La verdad que ahí estuvimos desbordados, ahora estamos un poquito más ordenados con el 0800 que trabaja como un call center, pero así todos todavía se saturan. Imagínense que cada comunicación hay que rellenar una ficha epidemiológica, varias preguntas. La idea es que la gente se autorreporte. Y la verdad que a mí me interesaría hablar mucho de la conciencia social, la responsabilidad como ciudadanos. Porque coincido con lo que no solamente pasa en Buenos Aires. Tenemos gente que no respeta el autoaislamiento y la verdad que el daño a la salud pública que esto genera es mucho, la verdad que es grandísimo. Entonces que queremos hacer hincapié y quiero aprovechar de su medio de difusión, que es masivo, que la gente tiene que entender que no le estamos pidiendo que encerrarlos en una cárcel, sino que se quede guardando una reclusión social, que no concurra a reuniones, a lugares de circulación masiva, porque sería subestimar una pandemia que el mundo no la puede controlar y se nos va a hacer muy difícil a nosotros si no tomamos medidas drásticas. Doctor Ivankovich, yo le agradezco muchísimo su participación en el programa porque con esto lo estamos haciendo. Y además, con su honestidad para marcar algo que es un desafío para el país. No todos los lugares son Buenos Aires, ¿no es cierto? Y entonces los sistemas de salud están súper estresados, al borde, y es importante entonces la actitud de responsabilidad de cada uno de nosotros. Y cuando digo cada uno de nosotros, digo cada una de las personas. Y allí, en la zona del noreste, Chaco, Formosa, Misiones, son lugares de mucha entrada, y usted lo explicó muy bien, de gente que no viene de estos países vía Buenos Aires, viene desde Asunción, viene desde Foz de Iguazú, así que es muy importante la responsabilidad social porque es imposible controlar todo. Doctor Ivankovich, muchas gracias, estamos a sus órdenes. No, el agradecido somos nosotros porque la verdad que creemos que una comunicación clara, eficaz, transparente, pero sobre todo basada en la evidencia, le va a dar a la gente herramientas, fundamentos para tomar unas medidas de prevención y salvaguardar la salud pública que queremos todos. Muchas gracias, doctor Ivankovich, muy amable. Saludos, Nicolás. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Sí. Tengo una pregunta más, me está pasando la producción. Le pido un minutito. Le pido, discúlpenos a los televidentes, estamos trabajando sin red frente a esto. Le pido a la producción. Doctor, ¿uno de los contagiados es un chico, es un menor? Sí, es el hijo. El caso confirmado de hoy, justamente el quinto, es el menor de 5 años de edad. 5 años, perfecto. 5 años. Perfecto. Voy a hacer esta pregunta, es muy importante y la verdad que con tanta cosa no habíamos percatado de esto. Voy a preguntar esto, doctor López, ¿el primer menor que tiene el caso acá en la Argentina, por lo menos reportado? Yo creo que a mi conocimiento es el primer menor. Digamos, puedo equivocarme, pero a mi conocimiento, de la ciudad de Buenos Aires no hay ningún menor seguro, así que me parece que es el primer menor, ¿no? Bueno, contacto estrecho, ¿no? Claro, por supuesto. Es muy importante el dato que nos da. ¿Esto ha exigido alguna actitud extra con respecto a ese menor o a chiquitos que pudieron haber estado en contacto con ese menor, doctor Ivankovich? Nosotros, de que nos enteramos del caso de Índice, los hemos aislado a estos 2 chicos. Son 2 hermanos. 2 hermanos. Uno de 6, uno de 5. Sí, quiero aclarar porque por ahí la información sirve. El hermano de 6 años dio negativo. Hoy nos confirmaron negativo del hermano, pero positivo del hermano menor. Están aislados y bueno, al darle la noticia, hemos mandado una ambulancia a hacer una evaluación nuevamente del niño. ¿Y en los días previos el chico afectado había ido a jardín de infantes o había estado en contacto con otros chicos? ¿Eso ya lo tienen detectado o se está en vías de detectar, doctor Ivankovich?
Bueno, el trabajo arduo de la gente de epidemiología, imagínense, los doctores saben, es hacer el mapa, los contactos, todo donde se ha movido esta gente y les he dicho que hay cierta gente que no ha guardado el aislamiento, pero bueno, estamos haciendo ese mapa. No ha empezado las clases, pero tenemos entendido que ha concurrido, entonces estamos buscando los contactos. Es un trabajo de hormiga, si se quiere, pero la verdad que requiere mucho esfuerzo, pero lo estamos haciendo para salvaguardar la salud de todos nuestros ciudadanos. Bueno, doctor Ivankovich, ha sido de enorme importancia. Usted ha dado esto que llamamos noticiosamente una primicia, que tiene un valor no por la primicia en sí, sino por algo que estaba diciendo el doctor López, que el tema de los menores, él lo dijo muy bien, hasta ahora no hay. Usted nos confirma ya el primer caso, por lo menos, que las autoridades conocen de la Argentina. Doctor Ivankovich, muchísimas gracias y a sus órdenes. No, por favor, gracias a ustedes por comunicar. Bueno, atención con esto, doctor López. Entonces, usted toma conocimiento del primer caso en el Hospital de Niños. No había ningún caso de un chico de 5 años. No había, y creo que es el primer caso, me parece, en el país. Digamos, y esto revela una vez más la necesidad que la sociedad entienda que tiene que quedarse resguardado. Además, es evidente que en este caso no hubo la cuarentena que correspondía. O sea, en general se considera que el individuo asintomático no contagia. En general se considera eso, pero sí contagia el primer día del síntoma más tonto. Hoy me levanté, me duele la garganta. Si eso está asociado al COVID, ya empieza a contagiar. Este es el primer punto. El otro dato importante es que si el chico comienza con cualquier síntoma, tiene que dejar de ir a la escuela y de tener contactos. Entonces, yo creo que yo estoy convencido que esto en la Argentina, con todo respeto, no se está cumpliendo. Entonces la gente empieza además a generar una paranoia, porque se contagió y no se contagió, pero en realidad es porque no se guardaron los 14 días de cuarentena y demás que se tiene que hacer. En Buenos Aires, y la OMS también lo propone, es que el paciente sospechoso es internarlo. Esto es lo que dice la OMS en la etapa de contención. Por eso nosotros tratamos de internar a todos, incluyendo el sistema privado, ¿no? Justamente porque si usted aísla al caso índice, o el sospechoso, como usted quiera, la cadena que sigue, diríamos, pierde mucha menos efectividad al virus, porque lo estoy poniendo en un lugar de aislamiento al sospechoso. El que viene. En cambio, si yo lo dejo en la casa, en la etapa de contención, ahí pierdo efectividad, porque por ahí el chico comienza con un catarro y no, es un catarrito, y por ahí ya se está contagiando. Entonces, esto es un punto que puede parecer antipático para la gente. ¿Cómo me tengo que internar? Se tiene que internar. Si tiene algún síntoma, hay que internar. Quiero ahora hacer esta consulta al doctor Crescenti. Quiero darles idea insisto, para que vean la dinámica. Acabamos de conocer, por lo menos oficialmente, el primer caso reportado de un chico de 5 años padeciendo el coronavirus. Para que ustedes vean la necesidad de la responsabilidad en todos los casos. Y de la seriedad. Mire, justo 5 minutos antes había dicho el doctor López, hasta ahora no tenemos, pero no sabemos, y tienen los casos internados en el Hospital de Niños. Ahora, el diálogo con el doctor Ivankovich puso el elemento del estrés, digamos, el estrés en cuanto a la atención y, digamos, a la prueba de fuego que están los servicios de emergencia, ¿no es cierto? Ellos en Chaco les demoró 4 o 5 días ponerlos a tono, ¿no? Nosotros en eso tenemos nuestros equipos de factores humanos, porque ustedes conocen el burnout, Nelson. Claro, por supuesto. El burnout es cuando la persona está pasada de vuelta. Esto me reafirma lo que he charlado con el colega hace muchos años. Los sistemas de emergencia, para mí, personalmente, tienen que ser medicalizados. El médico arriba de una ambulancia es fundamental en este momento, Nelson. No, con el paramédico no alcanza. No, Nelson, no alcanza. ¿Qué dato No alcanza. Sobre todo para los servicios, inclusive los privados, ¿no es cierto? Un desafío. Exactamente. ¿No? Esto, en 40 años que tengo de profesional y casi 20 y pico de años conduciendo este sistema, ha sido una constante, es fundamental. Además, hay que cambiar un poco lo que es nuestros ciudadanos. A veces toman como exagerado que nosotros
lo que hacemos cordón sanitario, que hemos visto, nos han visto toda esta semana, cortamos a una distancia prudencial y hay gente que se queja. Sí, cree que es una sobreactuación, ¿no? Que es una algo sobreactuación. de una película. Hay gente que se queja, no, ¿por qué me cortan? Claro, ¿Por qué eso actúan? claro. ¿Por qué no puedo caminar por la vereda? ¿Por qué no? Como dice acá mi compañero, todavía no entienden. ¿No entienden lo que está pasando? Quiero este punto, ¿no es cierto? La verdad que las consultas son enormes, estamos esperando las de ustedes y la producción me está pasando muchas de las de ustedes. Hoy, ¿cómo está el personal en dos aspectos? En cuanto a esto que usted dice, sobrepasado de trabajo, y en cuanto al temor que significa tener que trabajar, ¿no es cierto?, en estas circunstancias, porque a veces el personal va a lo desconocido, más allá de lo que le puede estar diciendo el que llamó, ¿no? Mire, realmente uno está orgulloso del recurso humano de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, orgulloso, porque se están autoconvocando para radiooperadores de otros turnos, choferes de otros turnos, y realmente eso evita justamente que, imagínese, los turnos de radiooperador son 6 horas, 6 horas continuas, escuchando. Para el chofer, con todo lo que conlleva, porque también hay que entender, nosotros en este tipo de traslados no tocamos sirena, solamente luces destellantes. Claro. Porque, ¿qué le estamos diciendo a la población con eso? No queremos preocuparla más de lo que... No quieren alarmarla. No queremos alarmar. Entonces es todo un equipo que sale desde la central operativa acá en Parque de los Patricios, donde se lo enseña digamos, con el último dato en la vestimenta y en el desvestirse, que es más importante todavía que la vestimenta. Acaba de dar un dato muy importante, usted ya tengo esto, fíjense, ¿no?, la riqueza de la noche, esto también para la gente, es decir, porque la gente cree que entonces que la ambulancia del SAME que no va con la sirena no va en una emergencia, y no es así. No es así. Entonces, como información para la gente, cuando vean una ambulancia del SAME con luces y no tocando la emergencia, está en una emergencia, ¿sí? Así es. Perfecto. Esta es información que les estamos dando a todos ustedes, que es información para todos nosotros, ¿no es cierto?, en el sentido de lo que exige esta pandemia. Tengo ahí ya muchas preguntas, ¿no? Bueno, si me contagio el coronavirus, ¿quedo inmunizado o me lo puedo volver a contagiar? Yo creo que queda inmunizado. Hay un solo trabajo donde aparentemente alguien se volvió a contagiar y la discusión que hay es si realmente es así. Claro, sí. Hay un solo caso de un reporte. Un solo caso, ¿no es cierto? Un solo caso, así que quede... Solo. Yo en principio diría que queda protegido para futuras enfermedades por el coronavirus 19, no por otros coronavirus, porque la inmunidad para los coronavirus es especie específica o cepa específica. Correcto. Aprovecho para preguntar, ¿no?, porque el tema de la vacuna viene creciendo en interés y está la información que habla que proveniente de Israel, fundamentalmente como laboratorio, en el sentido de que se podría estar cerca de esto. ¿Es así? Bueno, el laboratorio que a mi conocimiento, hay alrededor de 20 vacunas que se están trabajando con distintas estrategias del punto de 20 vacunas. O sea, el laboratorio que yo creo que está más avanzado es el laboratorio que se llama Moderna, que es un laboratorio que ya está en fase 1 en voluntarios humanos en Estados Unidos. Fase 1 significa voluntarios humanos. Lo que hizo es darle la vacuna desarrollada al NIH para dar una estructura oficial para que inicie las pruebas de fase 1. La de Israel es una adaptación al coronavirus 19 de una cepa de coronavirus aviar. Pues ya ven, Israel estaba trabajando en una vacuna contra el coronavirus aviar que da mucha mortalidad en pollos, teníamos en las aves, y la adaptó en este aspecto. Hasta donde yo tengo conocimiento, está en la fase preclínica, que es lo que todavía no está en la fase de voluntarios humanos. Y después hay otros laboratorios multinacionales que están trabajando en esto. Voy a darle mi opinión personal. Sí, cómo no. No antes de 9 meses a un año, con una visión, creo, optimista, va a poder la vacuna estar lista para uso. 9 meses. 9 meses a un año. O sea, quiere optimista, decir que... como si estuviéramos muy contentos y a una gran velocidad. Bueno, deberemos pasar el invierno. ¿Qué representa? Las preguntas son muchísimas, ¿no? Y algunas pueden ser, para algunos decir, ya la escuché, pero no escuché o no presté atención a la respuesta. Efectivamente, hay uno de los temas, ya voy a ir con esta pregunta, le hago una pregunta
Los animales domésticos pueden contagiar a coronavirus y es importante porque la literatura hasta el momento dice que la mayoría no, pero los animales tienen una variedad de coronavirus, ¿no es cierto? Los animales tienen una variedad de coronavirus, es cierto, diríamos tanto, digamos, los perros y los gatos tienen variables de esto, en este sentido, diríamos, pero los coronavirus de los perros en general, para que la gente entienda, para que el coronavirus ataque al hombre, tiene que tener la capacidad de poder adherirse al receptor que está en el pulmón, la faringe y la laringe. Entonces hay coronavirus en los perros que no los pueden contagiar porque no se adapta a ese receptor. ¿Qué pasó con este coronavirus 19? Es muy fácil. Los murciélagos son los grandes reservorios de coronavirus, como de otras cosas, entre ellos rabia. Usó un animal intermedio, que probablemente sea un mamífero, diríamos, hay discusión si es un mamífero o un reptil, y ese mamífero le dio una cercanía genética muy parecida al humano y ahí pudo adherirse al receptor, que está en el pulmón, está en la faringe, en la laringe y está en el intestino también. Entonces, por eso a veces los tienen diarrea 1 o 2 días antes de empezar con el cuadro respiratorio que pasa desapercibido. O sea, por hoy no hay riesgo que de los animales domésticos pase al hombre y tampoco que, por lo menos, que del hombre pase al animal doméstico. Esto sería, no es un tema menor la pregunta, porque si realmente puede ir y vuelta un virus de esto, estaríamos muy comprometidos desde el punto del manejo de las mascotas, ¿no? Correcto. Estamos en esta emisión extraordinaria de El Corresponsal. Tenemos mucho para compartir con todos ustedes. Estamos con el profesor doctor Eduardo López, con el doctor Alberto Crescenti, con información dinámica. Les recuerdo que recién hablando con el doctor Nicolás Ivankovich desde el Chaco, acaba de confirmar el primer caso reportado de un chico con coronavirus contagiado como consecuencia del contacto con personas que lo están padeciendo por haber venido de Europa. Estamos con Gustavo Tubio en la sala de situación. Vamos a tener contactos con Europa. Ustedes saben que hoy habló el presidente del gobierno español, el presidente Sánchez, y hablando de las medidas que se iban a tomar y demás. Después de hablar Pedro Sánchez, minuto después, su esposa Begoña Gómez, fue positiva para el coronavirus. Lo tenemos a Marcos Barroca, allí en España tenemos varios periodistas, va a venir uno de los periodistas de China para saber qué está pasando en China. La información que estamos teniendo es que ahí está decreciendo y este es un elemento, por supuesto, que genera una buena expectativa. Estamos con la dinámica, el minuto a minuto de este mundo tomado por el coronavirus. Estamos en los tiempos del coronavirus y estamos afrontándolo y enfrentándolo con lo que debe ser nuestra responsabilidad. La información seria para que usted la tenga también y sepa cómo tiene que actuar, porque en la medida que actúe bien, se estará protegiendo y nos estará protegiendo. Ya volvemos. Muy bien, continuamos en esta emisión extraordinaria y especial de El Corresponsal. Y por supuesto, el tema es el coronavirus. Estamos en los tiempos del coronavirus. Ya vamos a seguir con el doctor Eduardo López y con el doctor Alberto Crescenti. Liu, nuestro colega de China, estuvo aquí aproximadamente hará un mes hablando de lo que estaba pasando con el coronavirus en China y lo hemos convocado para saber cómo están las cosas. ¿Qué tal, Liu? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bienvenido. Bien, sí. ¿Cómo están las cosas en China? Los números muestran que efectivamente la casuística va en descenso. Efectivamente es así. Sí, es así, que acaba de actualizar la última cifra que en China, que sería la mañana. Sí. En Wuhan solo había 4 casos confirmados nuevos. Pero al revés, que en China había 16 casos importados en este caso. Así, ahora que desde ayer ya empezó, que los casos importados ya superó a los casos confirmados. ¿De dónde locales. venían? ¿De Europa? ¿Se está determinado de dónde venían esos De casos Europa, importados? de Estados Unidos, de la mayoría de estos. Mira Sí, sí. ¿Dónde habían llegado? ¿A Beijing fundamentalmente? Beijing que llega más, Beijing, Shanghai, Shandong también había casos que todavía como que no cerramos los aeropuertos de otras ciudades, entonces sí llega de otros
¿Qué pasó con el hospital que crearon para esto? ¿Sigue en funciones? ¿Sigue funcionando a pleno? ¿Qué se sabe? Sí, los hospitales temporales ya terminó su... Ya terminaron. Ya terminó, sí, ya está todos cerrados. Porque esos hospitales son para los pacientes leves. Pero los 2 hospitales que se construyó en los 10 días son para los graves, que todavía está funcionando y todavía está trabajando los médicos y los expertos allá. Sí. Perfecto. En este contexto, vamos a analizar la situación. Gustavo Tubio, vos tenés también datos, imágenes de lo que ha pasado hoy en China en relación a esta información que marca la caída importante de los nuevos casos. A ver, Nelson, noticias pero muy alentadoras. Primera noticia de la tarde del sábado. Ustedes recuerdan el equipo de Wuhan, el equipo de fútbol de Wuhan, que llegó en un determinado momento cuando la epidemia avanzaba a Madrid. Claro, ellos no volvieron, el equipo médico decidió dejar ese equipo de Wuhan de China en Madrid. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy. Ninguno de ellos tenía ningún problema, no presentó ningún síntoma. Y ahora evalúa el equipo médico de este equipo de fútbol chino que lo mejor es salir de Madrid y volver justamente a Wuhan porque allí la situación es abismalmente diferente. Esta es una información del sábado con relación a lo que está pasando en China. La otra información, fíjese esta imagen, es realmente muy llamativa porque, claro, se habían montado varios centros de salud para contener el gran avance de la epidemia en Wuhan. Hoy se conoció esta imagen, son varias imágenes. Hay una en particular donde los trabajadores de la salud se van sacando ese barbijo que ustedes están viendo. Seguramente producción la puede llegar a buscar. Está allí en el sistema nuestro. Es una imagen de hoy. Porque claramente, ¿qué están festejando? Están festejando que ya están cerrando el último hospital temporal que se había mostrado en Wuhan, se había levantado en Wuhan. Esta es la imagen, Nelson, fíjese. Esta es la imagen del sábado a la tarde. Los profesionales de la salud en una de las escaleras del hospital sacándose el barbijo. Claro, hay motivo para festejar porque pasaron de un aumento en febrero de 15.000 casos en un día a solo 15 esta semana. La situación es otra, evidentemente, allí en Wuhan y por eso el festejo. Perfecto, bueno, información importante en relación a lo que está pasando allí como primer foco. Las medidas, de todas maneras, preventivas continúan. Sí, porque el presidente visitó a Wuhan la semana pasada. Sí, entonces, lo vimos. Sí, y él mismo que llamó toda la gente que en Wuhan que siga preparando para que llegue al final de esta batalla, porque todavía no cumplimos esta misión, todavía falta un poco para que se disminuye totalmente todos los casos confirmados nuevos o los pacientes que todavía están en el hospital, entonces todo está siguiendo. ¿Sí? ¿Cómo es la situación en las otras ciudades, sobre todo las grandes, Beijing, Shanghai? Allí el alerta continúa en cuanto a medidas de prevención por parte de la gente. La alerta sigue, pero ya empezamos a volver a la vida diaria gradualmente. Por ejemplo, en unas provincias ya tienen la fecha para empezar la clase. Las clases otra vez. La clase empieza desde fin de este mes, de marzo. Y en Beijing, en Shanghai, hay muchos restaurantes ya abrieron, entonces la gente ya puede ir a comer y a pedir para llevar, también puede ser. Y las fábricas, empresas ya volvieron a trabajar para que la economía no se pare tanto. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? Porque obviamente China es un lugar, entre tantas cosas, de atracción turística importante. Ahora se está dando esta situación de el turismo puede representar un problema. ¿Cómo se está manejando eso en los aeropuertos? ¿Hay medidas preventivas especiales? Sí, el turismo sí que está afectando. Todavía que no tenemos... las agencias todavía no pueden realizar este tipo de trabajo todavía, porque todavía evita que la reunión de mucha gente. Eso se sigue evitando. Sí, sigue evitando esa eso, indicación, esa precaución sigue vigente. Sí. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Porque obviamente uno de los temas que había, esto recién lo explicaba uno de los especialistas en cuanto al consumo de carnes de animales que potencialmente pudieran transmitir la enfermedad. ¿Eso cómo está allí tanto en Wuhan como en el resto del país? Que ahora que
aplicó una nueva ley para prohibir todo este tipo de venta de los animales silvestres en este caso. Y sí, ahora ya la gente se cuida más en este problema. Sí. Perfecto, nos vamos a ir a China. Estoy con Camila, que es estudiante argentina en China. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Buenas Muy bien. noches. ¿En qué parte de China estás, Camila? Estoy en Zhejiang, en Hangzhou, al sur de China. Perfecto. ¿Y ahí cómo están las cosas? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? ¿Tomaron medidas de precaución especial? Contame. Mira, en este momento las cosas están mucho mejor que hace 2 semanas atrás. Hace bastantes días no presentamos casos nuevos, así que un montón de lugares abrieron. Por ejemplo, para shopping, más supermercados. Pero igualmente la universidad la empezamos online, así que no estamos haciendo completamente vida normal. Perfecto. La indicación de permanecer en el lugar, en tu casa, en la vivienda y de movilizarse lo menos posible, ¿sigue estando vigente allí en la vivencia de ustedes o cambió? Sigue estando vigente y de hecho la máscara, el barbijo es ya parte de nuestras caras, no vamos a ningún lado sin ella y por lo pronto va a seguir siendo así. No se anunció todavía el inicio de clases, pero bueno, muchas empresas ya abrieron, empezaron a funcionar, así que todavía no se puede ir a restaurantes o cafeterías, no se puede estar en lugares públicos con mucha aglomeración de gente, pero bueno, si lo comparás a 2 semanas atrás que estábamos... Está mejor. Es un re buen cambio. Correcto. ¿Cuál ha sido la actitud de la Sí. gente del día a día en cuanto a la observancia de las reglas? ¿Ha sido estricta? ¿Ha habido disciplina? ¿No tanto? ¿Qué experimentaste? Mira, yo creo que se decían que las medidas eran demasiado estrictas, pero dieron muy buen resultado. En 2 meses ya, no te digo que eliminamos el virus, pero estamos muy cerca ya del final. Así que por más de que estuvimos encerrados, se cerraron ciudades, hasta te restringían el salir de tu casa, pero todo valió la pena. Claro, la gente cumplió, observó. Exacto, todo se siguió. Por suerte la gente coopera mucho acá. Perfecto. Doctor López, doctor Crescenti, ¿qué es lo que ustedes saben de China ya desde el punto de vista de la información médica, ¿no es cierto?, en cuanto a cómo enfrentó esto que ha llevado a que afortunadamente la casuística esté bajando. Bueno, de las informaciones que tenemos, primero China hizo un enorme esfuerzo de generar una cuarentena de casi 50 millones de habitantes. Después me podíamos corregir. Segundo lugar, levantó 2 hospitales en tiempo récord, que creo que, honestamente, creo que es ser único en el mundo, ¿no? Y el cuarto tema fue la sociedad china, ¿no?, que comprendió las pautas y las normas y lo que le estaba dando y las medidas que tomaba el gobierno chino para, diríamos, disminuir el número de casos. Digamos, eso es un punto muy importante. En toda pandemia, el comportamiento social tiene un rol muy importante, porque si el comportamiento social no acepta las medidas, en general la cantidad de casos va a seguir aumentando. Así que realmente lo de China es un buen modelo, muchas cosas para imitar, aunque puede haber sido algunas medidas antipáticas, ¿no? Correcto. Nelson, Sí. la imagen del equipo de salud quitándose el barbijo es impactante. Impactante, sí. Y eso tendría que servir para que nuestra sociedad entienda la responsabilidad que demanda esto. Que ante esos síntomas, en esas preguntas, venir de los lugares donde ha circulado el virus, que hagan la cuarentena como corresponde, esa imagen es más que 1000 palabras, Nelson. Es importantísimo, y como decía el doctor, construir 2 hospitales en 10 días, suenan antipáticas ciertas medidas, pero en este caso es una de las formas, y creo que debe ser la más exitosa, de controlar este tipo de epidemia. Hay un de dato pandemia. interesante Sí. que comentó el colega, que es
la generación de hospitales transitorios, Ajá. ¿no? Que es interesante, o temporales, que fue la Correcto. palabra que utilizó. Eso es muy interesante, ¿no? O sea, los casos leves, ellos los alocaron en un hospital, diríamos, preparado para tal efecto, con lo cual, y los enfermos más graves se trasladaban o funcionaban en otro hospital. A mí me parece que eso también es una buena medida que uno tendría que tener en carpeta si el número de casos nuestro se desborda, ¿no? Es decir, interesante esto, ¿no? Que nos contaba Elio. Sí, dígame, doctor. Triaje. Triaje. ¿Sabe cómo se llama eso, Nelson? Triaje. Triaje. Ah, el Triaje. Claro. Es la mejor definición que han realizado los chinos y los coreanos. Triaje. Elio, ¿algo que quieras agregar? ¿Algo que quieras decir, agregar sobre esto? Sobre los hospitales, sí, que yo creo que sí, para esta situación que todos los recursos sanitarios es muy importante para garantizar no solamente la cura, sino también que evitar la propagación de este virus. Y eso, en esta situación, si no hacemos cuarentena y estos recursos también es algo importante, sí. Camila, algo que te hubiera llamado la atención en el medio de todas estas cosas, que vos dijeras tiene valor para transmitir hoy a la Argentina, en donde estamos fundamentalmente en esta fase, lamentablemente, de aumento de casos. Contanos. Mira, dos cosas quiero decir. Una, justamente ayer estaba haciendo una nota y me decían, ¿no pasó que la gente en los supermercados se volvió loca y se mataban, como por ejemplo, papel higiénico o algo así que haya pasado? Y la verdad que nunca vi nada que no sea civilizado. La gente, la verdad, actuó muy civilizadamente. Y otra cosa es que me parece que durante todo este transcurso, que fue muy difícil para todos el estar encerrados, 2 meses estuvimos encerrados. De hecho, hay gente que hoy en día sigue... lo lindo fue recibir todos los mensajes de apoyo entre la población. Claro. Circularon muchísimos videos alentando y dando fuerzas, y eso la verdad que te llega. Correcto. ¿Qué pasó con los chicos, Camila? Porque no hubo clases y esto genera, además, una sociedad en donde el tema del trabajo y de la disciplina es muy importante. ¿Complicó la vida de las familias? ¿Generó la necesidad de tomar alguna medida extra o por parte del Estado o de las familias de modificar su vida por un tiempo? Y definitivamente, de hecho tengo una familia yo acá que son chinos y ellos tenían que trabajar desde la casa, quedaron varados en la casa de los padres por 1 mes, porque justamente se recomendaba no tomar ningún tipo de transporte. Así que la verdad que todos lo sufrimos, todos tuvimos que encerrarnos en casa o estudiar desde la casa. En un momento se restringió, se podía salir 3 veces por semana y solamente un miembro de la familia podía salir. Así que yo creo que... Y se cumplió. Que ahora estamos todos muy contentos. Y eso se cumplió. La gente estaba... Definitivamente. O sea, me hubiera gustado que los aeropuertos en otras partes del mundo hubieran tomado medidas antes, así el virus no se hubiera propagado como se propagó. Pero bueno, esperemos que se termine pronto. Camila, muchas gracias. ¿Qué estudias en China? Media y comunicaciones. Muy bien. Te felicitamos. Muchas gracias por esta información. Liu, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Insisto, nos vamos a Ezeiza. Norberto Tupeso. ¿Está ahí Norberto? Nuria, perdón. Nuria, ¿cómo estás? Perdón, bella noche. ¿Cómo estamos? Hola Nelson, buenas noches. Contanos cómo están las cosas ahí. Bueno, la verdad es que está mucho más tranquilo, ¿no? Estos últimos días, sobre todo con la cancelación de vuelos por parte de Aerolíneas Argentinas, también de diferentes empresas. Esto se empieza a notar en el movimiento habitual que tiene el aeropuerto de Ezeiza. Hoy, por ejemplo, ya hay vuelos cancelados y lo que hablaba con algunas personas que trabajan acá habitualmente, algunas de las aerolíneas, es que se da una situación bastante especial, particular en estos últimos días, que es que, por ejemplo, vuelos de aerolíneas de bandera, por ejemplo, de España, se van solamente con españoles y vuelven solamente con argentinos. Es decir, no hay ningún tipo de conexión, ¿no? Porque,
Claro, lo mismo que va a empezar a hacer la Argentina, esto de repatriar los argentinos que quedaron varados por el mundo, también lo tienen que hacer aquellos países, Claro. por ejemplo los europeos, por ejemplo Estados Unidos. Entonces, no hay intercambio más de turistas, solamente llegan los argentinos y se van. Claro. En este caso decía españoles, italianos, norteamericanos, pasa con Bien. todos esos países, pasa exactamente lo mismo. La suspensión de vuelos definitiva arranca el lunes. Después de eso ya no va a haber más vuelos, solamente el miércoles va a salir el primer vuelo con encargado de repatriar argentinos que en este caso quedaron en Miami. El miércoles es el primer vuelo de argentinos de Miami, sale el vuelo de acá 8:30 de la mañana, llega a Miami y a la tarde misma ya vuelven para acá. Nuria. Vos sabés, se está organizando también para hacer lo mismo con, por ejemplo, los que están en Europa. Sí, Nelson. Bueno, muchas preguntas porque estás en un lugar de clave y le voy a pedir también a los doctores preguntas, ¿no? Los europeos que están saliendo de Buenos Aires, de Ezeiza, hacia Europa, ¿hicieron cuarentena, estuvieron en cuarentena o no? ¿Se pudo saber algo? Por supuesto no puedes hablar con todos. ¿Pudiste escuchar algo? Bueno, a ver, yo pregunté eso, lo mismo hoy cuando llegué acá. ¿Qué pasa con los turistas? ¿Qué pasa con los extranjeros? A partir de hoy se implementa una medida que hace que aquellas personas que llegaron al país en estos últimos 14 días tengan la obligación también de hacer la cuarentena. Todos la tenían. Lo que pasa es que algunos, cuando vos te cruzabas por la calle, por ejemplo, con extranjeros, te decían, a mí nadie me dijo nada, yo no sabía. Es decir, los argentinos lo teníamos como mucho más interiorizado porque hablabas con tus familiares, porque llegabas acá y te encontrabas con todos los carteles y la gente lo decía, y los medios de comunicación lo decíamos, ¿no? Los extranjeros pasaba algo distinto, sí. Decime una cosa, y le quiero preguntar también al doctor López, al doctor Crescenti, de lo que estás viendo vos ahí, ¿no? Antes de tomar este lugar de transmisión, los españoles, italianos que pudieran haber, ¿están ahí en un lugar especial o están circulando por el aeropuerto libremente? No, circulan libremente. Sí, todos pasan por los controles de estas cámaras térmicas que pusieron en Ezeiza, pasan absolutamente todos. Todos tienen la obligación de presentar estas declaraciones juradas. A partir del jueves se implementó una nueva medida, porque lo que pasaba es que era que muchas personas llenaban la declaración jurada, pero después no sabían dónde darla, a qué persona entregársela. Se empezó a organizar eso. A partir del jueves, las aerolíneas, cada una de las personas, cuando va a bajar del avión, hay un agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria recibiendo esas declaraciones juradas, que es obligatorio completar, porque esto también era algo, no todos lo completaban. Es obligatorio completarla. Y de a grupos, entre 20 y 30 personas, van saliendo del avión y van pasando por estas cámaras térmicas. Estas cámaras térmicas, a partir de los 37 grados, de los 37,5, ya marca que hay fiebre, y en ese momento lo que hace es, se lo aparta hacia la zona de aislamiento, donde se lo atienden con los médicos, se le pregunta de dónde viene, es decir, todo el protocolo. Con ellos, no importa de dónde vengan, no solamente que hayan venido de un vuelo directo, porque por ejemplo sabemos muchos que una escala normal y muy usada es, por ejemplo, San Pablo. Por supuesto. San Pablo no está en la lista de países peligrosos, pero San Pablo es una escala para muchísimos argentinos, tanto para entrar como para salir de Argentina, para llegar a Europa sobre todo, ¿no? Entonces todos los vuelos pasan por ese escáner, pasan por esa cámara térmica, y después, si hay fiebre, se los separa. A partir de hoy lo que se hace es trabajar con las policías de todas las provincias, también con gente de salud, para ir hotel por hotel, hostel por hostel, no importa, de los más caros hasta los más baratos, hacer este control. Ver cuántas personas de estos países de riesgo ingresaron en estos últimos días y obligarlos a hacer la cuarentena. Nelson, lo último, aquellas personas que se negaron a hacer la cuarentena fueron deportados. Hoy, por ejemplo, me decían que cuando 2 personas llegaron de lugares de riesgo, llegaron a hacer migraciones. En migraciones se les contó, se les notificó de que tenían que hacer una cuarentena obligatoria de 14 días. No quisieron hacerla, se deportaron. Se tuvieron que volver a su lugar de origen. Perfecto, ya volvemos con vos, Nuria, porque es muy importante, y tengo además
también preguntas para los doctores sobre esto. Nos vamos ahora a Madrid. Marcos Barroca, ¿cómo estás? Ya casi bella madrugada. ¿Cómo están las cosas allí en este Madrid, esta España impactada? Además con la esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, afectada por el coronavirus. Hola Nelson, es así, 2 de la mañana, pasaditas aquí en Madrid, 10 grados de temperatura, ha bajado y mucho, la temperatura vuelve a hacer frío aquí en Madrid, algo que no ayuda demasiado. Pero bueno, Madrid obviamente es una ciudad que está convulsionada por todo, por las últimas medidas, por los últimos datos, por esta información que vos dabas y que también llama la atención, ¿no? Que la mujer del propio presidente español tenga coronavirus, habla a las claras que ahora a ver qué va a hacer Pedro Sánchez. Uno imagina que tendrá que ponerse en cuarentena también, un hombre que estaba expuesto justamente a dar explicaciones estos días, a tomar muchas definiciones, a contar qué va a hacer el gobierno español justamente para darle pelea a este virus que está generando muchísimos contagios aquí en España. Es 6.200 contagios, un poquito más quizás, pero estamos hablando de 196 muertes en todo el territorio español, 133 de esas 196, Nelson, aquí en Madrid. Con lo cual, en Madrid está en una situación muy pero muy complicada, sumado a que a partir del día lunes a las 8 de la mañana comienza la restricción para la gente. Esto de poder moverse con libertad ya no va a ser así, solamente podrán ir al supermercado, podrán ir a la farmacia, a algún hospital, al trabajo si es necesario, porque aquí se está pidiendo que todas las empresas hagan que la gente trabaje en sus casas, le están pidiendo que nadie se mueva de sus casas, salvo que sea indispensable, que no quede otra, como decimos nosotros. Así que veremos si esto se puede cumplir. La policía, el ejército va a tratar de que esto se cumpla a rajatabla, porque hoy fue un día en donde hubo imágenes de todo tipo, Nelson, desde la policía municipal con drones avisándole a la gente que se vayan a sus casas porque hubo una invasión de gente en lugares de recreación. Algo increíble, ¿no? Da la sensación de que el madrileño no tomó cuenta de que está en una ciudad con muchos contagios y que moviéndose justamente puede provocar que esos contagios todavía se multipliquen mucho más de lo que ya se han multiplicado. Y bueno, tuvieron que salir con drones para avisarle a la gente que se vuelvan a sus casas. La policía también con los patrulleros, hablando a través de micrófonos, pidiéndole que se vayan de las plazas y demás. Tuvieron que cerrar el Parque del Recreo, parques nacionales, un montón de lugares donde la gente pensó que, bueno, que estaba de vacaciones, que acá no pasaba nada, que se les dio una oportunidad para tomarse un descanso, pero estamos hablando de un virus que está trayendo muchos problemas y que recién empieza esta historia, Nelson, porque aquí se habla que en esta semana que empieza ahora vamos a llegar a los 10.000 contagios y claro está, también hay muchísima preocupación por lo que puede significar a futuro la economía española, que va a tener un daño realmente muy grande más allá de las definiciones y de las decisiones que tome el gobierno español. Correcto, hay pregunta, doctor, porque también nos preocupás vos. Doctor López, ¿qué debe hacer? ¿Qué hacemos con Marcos Barroca? No. Bueno, Marcos Barroca debería también retirarse a su domicilio. Ahora, quería hacer una pregunta, Marcos, si se puede. Sí, dele, por favor. El transporte público, ¿cuál es la medida que se tomó? Transporte público. Subterráneo, que es muy fuerte en Madrid, por ejemplo. Sí, va a funcionar, va a funcionar. El tema es que, bueno, aquí la medida que se ha tomado con respecto al transporte público es que están obligados a desinfectarlo. Yo no sé si va a alcanzar simplemente con esto, porque en el metro de Madrid se mueven más de 2 millones de personas. Obviamente se van a mover mucho menos por estas restricciones que empiezan el día lunes para poder circular. Lo mismo con los trenes, lo mismo con los colectivos. El tema es que también le está pidiendo el gobierno a quienes manejan el transporte reducirlo a un 50%, ¿no? Que la gente tenga menos posibilidades
para acceder a un transporte sabiendo a las claras que tienen que tratar de quedarse en sus casas, que no moverse salvo necesidad, y que saben también que va a estar la policía y el ejército quizás en la calle verificando que si esa salida que hace la gente de sus casas tiene que ver con estas excepciones que están por lo menos puestas en este decreto, ¿no? En este estado de alerta que se ha puesto aquí en España, en donde uno tiene que decir, bueno, voy a trabajar, voy a un hospital, voy al supermercado, voy a una farmacia, que son las únicas excepciones que hay para poder moverse a partir del lunes. Habrá que ver si esto se puede controlar y se puede cumplir. Pero por ahora el transporte público va a funcionar, va a estar a disposición de la gente de aquí en Madrid, y veremos a ver si esto ayuda. Dicen que las medidas que se están tomando en 10 días tendrían que empezar a dar resultados. Es decir, que en 10 días podría ser que quizás estemos hablando de un descenso en el nivel de contagios. Parece difícil, por la escalada que estuvimos en los últimos días, que pasamos de un día a otro al doble de muertos, por ejemplo, aquí en la ciudad de Madrid. Doctor Crescenti, ¿alguna inquietud, por favor? Sí, le quería preguntar si el SAMU de España está también en la primera línea de traslados de los pacientes sospechosos a los distintos nosocomios de España. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, aquí la sanidad está trabajando a full y claro está, están pendientes de aquellos pacientes que puedan tener justamente mostrar los síntomas, ¿no? de tener el virus. Igualmente, desde la salud, aquí se está pidiendo que la gente, salvo que muestre fehacientemente que puede llegar a tener los síntomas o que están en una situación complicada, que no se acerquen a los hospitales porque aquí están desbordados. Realmente no dan abasto, están llenos. Hay quizás este estado de alerta, Nelson y doctor, permita que, por ejemplo, algunos hoteles se transformen en hospitales, por ejemplo, con una posibilidad para tener mayor espacio, mayor cantidad de camas, porque ya no hay posibilidades. También se está pidiendo que quienes trabajan en sanidad, que hoy tuvieron un mimo de alguna manera, porque la gente salió a aplaudir a los balcones, los bomberos de aquí de Madrid haciendo sonar sus sirenas en reconocimiento al trabajo que están haciendo para atender a los enfermos y para contener un poco todo lo que está sucediendo aquí. Pero está difícil la situación para la sanidad, por eso es muy valorable lo que están haciendo, están poniendo todo lo que tienen. Hay gente que está teniendo muy poco descanso de los profesionales médicos, pero bueno, por lo pronto se está trabajando con todo lo que tiene España y todo lo que tiene Madrid para dar una respuesta a nivel salud. Doctor Crescenti. Una más, el 112 en este momento recibe muchas llamadas, han puesto un número único de llamadas, está colapsado, hay muchas llamadas de los ciudadanos para las consultas. Muchas. Sí, hay muchas. El tema es que lo que quizás está ayudando, que en estos días, doctor, estuvo haciendo calor. Tuvimos una temperatura bastante alta para la época, llegamos a tener 26 grados y esto ha ayudado también, teniendo en cuenta lo que la temperatura alta le genera al virus, ¿no? Lo que ayuda en algunos casos. Pero se viene, por ejemplo, mañana vamos a tener lluvia, se habla de que el lunes vamos a tener como máxima 10 grados, la temperatura va a bajar un poco y veremos a ver si la gente responde a todos estos pedidos que están haciendo de no moverse, de no juntarse, de no circular, de tratar de evitar esto, de estar aislados, como para tratar de contener un poco el crecimiento exponencial que están teniendo los números de contagios, porque se suman hora tras hora y la verdad asusta. El tema es que, bueno, la gente llama porque al primer síntoma empieza a tener miedo. El miedo existe aquí en Madrid, está claro que existe por los números que se están dando y a donde aparece un síntoma, la gente ya quiere llamar, quiere salir disparada hacia un centro de salud, y esto también es un poco lo que están tratando de evitar, ver si realmente son los síntomas del coronavirus, que estén, obviamente, que no se desesperen al primer síntoma, y bueno, cuando vean que la situación está realmente muy complicada, sí recurrir al centro de salud y ahí ver cómo se los puede atender. Marcos, la última, ahí tenés un protector para el micrófono a propósito del...
¿Tiene algún por Sí, precaución? Por precaución, sí, teniendo en cuenta que trabajamos haciendo notas, Nelson, obviamente lo que buscamos es proteger un poco el capuchón que se puede transformar en un factor de contagio en esto, ¿no? Al estar en contacto con mucha gente de distintas nacionalidades, no solo españoles, porque aquí todavía hay turistas que están dando vuelta. Bueno, un poco nos protegemos de esta manera, nos protegemos con el alcohol en gel, en algunos casos con guantes si es necesario, pero constantemente nos estamos lavando las manos. Así que, bueno, dentro de todo estamos haciendo lo que podemos para poder trabajar aquí. Antes de ir a Italia con Virginia Priano, también el doctor López tiene una última pregunta para vos, ¿sí? ¿Por cuántos días se ha decidido esto y desde cuándo están suspendidas el ciclo educativo? Bueno, el estado de alerta está por 15 días. El tema es que es prorrogable, se necesita una decisión del Congreso, seguramente se va a prorrogar. Aquí se habla que por lo menos va a haber un parate hasta el 26 de marzo. Se cree que esto se puede extender también hasta el mes de abril. Es una gran posibilidad porque no creen que esto se frene tan rápido, con lo cual me parece que este estado de alerta se va a extender. Y con respecto a las clases, desde el día jueves, si no recuerdo mal, están suspendidas por completo. Hay 10 millones de chicos sin clases aquí en España, de todos los niveles. Así que por ahora las clases están suspendidas y casi seguro también hasta el mes de abril. Marco, estupendo trabajo. Cuídate mucho. Sabes que cuando vengas te espera la cuarentena. Así que cuídate mucho, mucho, mucho. Muy amable, estupendo trabajo, te insisto, ¿sí? Un abrazo grande, doctor. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Esta es la emisión especial y extraordinaria de El Corresponsal, con el minuto a minuto de lo que está pasando con la pandemia del coronavirus. Nos vamos a Milán. Allí Virginia Priano. Hola Virginia, ¿cómo estás? Bella madrugada. Hola, buenas noches, Nelson. Bueno, ¿cómo están ahí las cosas? ¿Cómo está la vivencia? Italia es el país que está a la cabeza, está viniendo España. Contanos hoy, porque lo que pasa cada hora significa algo diferente. Sí, bueno, como ustedes saben, los números siguen creciendo a pesar de las últimas medidas adoptadas por el gobierno. Todavía los números en Italia no bajan, específicamente lo que sigue creciendo es la región de la Lombardía, Milán es la ciudad que está aquí. Los números siguen creciendo. Hoy en la ciudad de Milán se intensificaron las medidas porque a lo que ya estaba decretado, que era el cierre total de comercios, trabajos, escuelas, lo único que está abierto son farmacias, supermercados, tabaquerías y estaciones de servicio. Hoy en Milán también se cerraron las plazas y los parques, con lo cual ya prácticamente no se puede circular por la ciudad, salvo que uno tenga que ir al supermercado, a la farmacia y suficiente. Ya casi no se puede circular, la policía está patrullando todo el tiempo, uno tiene que circular con un permiso donde tiene que decir, digamos, a dónde está yendo, en el caso que a uno lo frenen, tiene que tener un motivo para circular. Bueno, estamos con Virginia Priano, allí en Milán, ya vamos a recobrar la comunicación. Fíjense lo que estaban diciendo, ¿no? Doctor López, doctor Crescenti, ya la gente tiene que circular con un permiso, ¿no? En el nivel de avanzado en cuanto a las restricciones, que hasta el momento no han dado resultado, ¿no? Bueno, yo creo que Italia es un modelo que habría que analizarlo para no repetir alguna de las deficiencias que tuvo ese modelo. Correcto. Virginia, te seguimos escuchando. Retomamos la comunicación. Sí. Bueno, no, les decía que en relación al tema hospitalario, lo que se sabe es que la capacidad llegó a su límite, sobre todo lo que es la terapia intensiva. Lo que están evaluando en Milán, por ejemplo, es, aquí en Milán es una ciudad donde se realizan muchas exposiciones y ferias, utilizar lo que se llama la Fiera Milano, que 2 de los pabellones los conviertan en hospital campaña. El problema que están teniendo es que no tienen camas suficientes. Ahí ya vamos a retomar con Virginia, vamos a ir también a la sala de situación con Gustavo Tulio. Le quiero plantear tanto al doctor López como al doctor Crescenti una situación que en Italia se ha dado, como hasta el momento no conocemos en otros países, que es la necesidad de elegir a quién se trata. Ya ha habido varias quejas y, digamos, reconocimiento de médicos que han dicho hemos tenido que dejar de tratar y o morir a gente mayor de 65 años. Y quiero con esto, Virginia, nos estás escuchando, te seguimos escuchando, dale. Sí,
Sí, se corta, yo los escucho bien. No, les decía esto, que el problema que están faltando, también dicen, son médicos especialistas en terapia intensiva claro. y enfermeros, porque, digamos, no pueden traerlos de otras zonas, de otras regiones de Italia, porque también tienen que estar, digamos, viendo lo que está pasando en el resto del país. Eso es lo que se sabe. Hoy se sabe que hubo 2 o 3 pacientes ya de Milán que los tuvieron que derivar a otras regiones en helicóptero debido a esto, ¿no? Que no dan abasto con la capacidad, porque recordemos que aquí el sistema de salud, la gente va al hospital público, es diferente al sistema que también conocemos en Argentina. Correcto, para que Milán esté en esto, ¿no? ¿Alguna pregunta, doctor López, doctor Crescenti, sí, para Virginia Piano? Realmente, digamos, lo que uno le llama la atención es que aún con este periodo fuerte de cuarentena sigamos teniendo nuevos casos, ¿no? Por ahí habría que armar una estructura un poco diferente, ¿no? Porque uno tendría que con esta tan fuerte cuarentena y controles debería tender por lo menos a mesetarse o aplanarse la curva, ¿no? Sí, lo que están diciendo aquí son, por un lado, es que hay que esperar un poco más para ver qué pasa con estas medidas más extremas, porque recordemos que el decreto, si bien ya tuvo varias como refuerzos, el más extremo pasó ya hace 3 días, entonces Claro. lo que están diciendo es que por un lado hay que esperar un poco más, Sí, está bien. porque todavía pasaron muy pocos días, y por otro lado también es el tema de la responsabilidad de la gente, que es lo que repiten una y otra vez aquí en Italia, que depende un poco de que la gente sea más responsable y se quede realmente adentro. Claro, correcto. Quiero decirles que esta es una información de último momento. El Ministerio de Educación de la Argentina está evaluando sobre si continúan o no las clases el lunes. ¿Sí? Doctor Crescenti, ¿alguna pregunta para Virginia Piano? Sí. Me llama poderosamente la atención el tema de la falta de médicos, como dice la periodista. ¿Me podría explicar por qué, a qué se debe? Si usted tiene conocimiento, hay falta de oferta, ¿cuál es el problema, ¿no? Porque ahí el tema de lo que nosotros conocemos como el pronto socorro, con equipos que no son médicos, son, digamos, paramédicos. Acá lo que hace falta en este momento es una respuesta médica más eficiente. Claro, claro. Sí, en realidad lo que uno puede saber, averiguar, lo que también dicen los medios, es que, digamos, hasta hoy la capacidad quedaba un porcentaje, hasta hoy fue como el pico, y que en realidad médicos hay, pero acá hay algo que llama mucho la atención, que es que la gente desde hace 2 días está como aplaudiendo a los médicos, a los enfermeros, Claro. porque lo que están diciendo es que no dan abasto, Claro, y también con la cantidad de horas y tiempo que están Falta trabajando, porque profesional. también recordemos que aquí, de aquí a Milán derivan de todas las zonas, de todos los pueblos, porque Milán no es el lugar más complicado, pero sí los están derivando aquí. Entonces, eso es lo que están diciendo, que lo que están queriendo evitar es que esta situación se extienda al resto del país, específicamente al sur, donde el sistema de salud está mucho más complicado, digamos. Milán en esto y la Lombardía es el lugar modelo, precario. exacto. Entonces, lo que quieren evitar es que esto se extienda al sur de Italia. Perfecto, sí. Virginia Piano, atención con esto, hay más preguntas del doctor López. Quiero decir esto. Esto está pasando en Milán. Exacto. Para que esté pasando esto en Milán, ustedes imagínense en otros lugares, digamos, Milán, la capital, el corazón económico de Italia. Para que esté pasando esto hospitalariamente, imaginen ustedes lo que está pasando en otros lugares. Por eso mencionaba la gran polémica de muchos médicos que están reconociendo, hemos tenido que dejar de tratar y o morir a pacientes de más de 65 años. Sí, doctor López, por favor. No, quería preguntarle si hay, Virginia, si hay cómo es el mecanismo de derivación de los pacientes de las localidades más pequeñas como Cogornio hacia Milán o hacia algún centro intermedio. En realidad, bueno, aquí funciona, por un lado, lo que se conoce como la línea verde, cuando, digamos, uno tiene que llamar. Lo que están diciendo de primero es que la gente no se acerque a los hospitales, sino que espere en su casa cuando tiene síntomas, llame a este número de teléfono y espere a que la ambulancia vaya, que no se acerque, porque hoy, de hecho, si uno se acerca a un hospital, le dicen que tiene que volver a su casa. Y de los casos más extremos son los que derivan a Milán. El resto tratan de atenderlos en hospitales
cada uno de estos lugares. Lo que pasa es que también están, como se sabe, colapsados. Pero lo que hacen es eso, es que uno tiene que esperar en su casa a que venga la ambulancia. Perfecto. Virginia, desde ya muchísimas gracias por esta información tan completa, tan detallada de lo que está pasando en Italia, lamentablemente el punto más caliente de toda Europa, de esta pandemia que nos impacta. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Perfecto. Estamos con los testimonios de periodistas, de colegas desde los lugares más calientes del mundo hoy. Italia y España son los lugares más calientes del mundo, de Europa, en relación a lo que es esta pandemia que nos impacta a todos. Ya vamos a estar con Gustavo Tubio, ¿no es cierto?, en Sala de Situación. Vamos a la pausa, tenemos mucho más para compartir con todos ustedes. Gustavo está con información de último momento en la Sala de Situación que está procesando, en que la va a dar inmediatamente después de este corte. Perfecto, seguimos en esta emisión especial y extraordinaria de El Corresponsal. Quiero recordarles que aquí en este programa se acaba de comunicar hace aproximadamente 1:20 el doctor Nicolás Ivankovich del Chaco, que se ha reportado, lo consultábamos al profesor López, hasta el momento el primer caso de un menor afectado por el coronavirus, lo cual seguramente va a ser mañana motivo o de comentario o de análisis en el comité que está siguiendo esto con la dinámica del día a día, ¿no es cierto? Seguro. El comité, usted sabe que se reunió hoy y tenemos previsto una reunión mañana, diríamos, con el señor ministro, para seguir evaluando esto, porque esto es muy dinámico, ¿no? O sea, 11 nuevos casos, si bien la gran mayoría fueron importados, va generándose un número interesante de casos importados, ya con contactos estrechos, con lo cual el pasaje a casos autónomos, o sea, autóctonos, empieza a poder ser una realidad a evaluar, ¿no? Correcto. Tengo una pregunta también para el doctor Crescenti, tenemos las preguntas de la gente, pero me voy con Gustavo Tubio porque ahí en la Sala de Situación llega la información con la fluidez del minuto a minuto. Y Gustavo, hay información importante que queremos escuchar, por favor. A ver, Nelson, sí, varias informaciones importantes relacionadas a la educación. Primera información, viene directamente del Ministerio de Educación, fuentes muy importantes. Nos dicen que el ministro Trota estuvo reunido y sigue estando en este momento reunido con sus principales colaboradores. Mañana domingo, Nelson, puede haber una información, un anuncio de parte del Ministerio de Educación Nacional hablando del dictado de clases a nivel inicial, primaria y secundaria. Repito, se está evaluando, esto está muy avanzado, mañana hay que estar muy pero muy atentos a lo que diga el Ministerio de Educación porque puede salir de allí un anuncio muy importante relacionado al dictado de clases a nivel país en las próximas semanas. Una información ya confirmada y viene de la provincia de La Rioja. La Rioja, ya lo ha decidido su gobernador, suspende las clases durante 7 días a partir de la semana que viene. Esto ya está. Esto ya es a confirmación absoluta, correcto. Lo ha confirmado el gobernador de la provincia de La Rioja. Y mientras tanto, la UBA está recomendando a todas sus universidades, muchas, la mayoría ya han adherido, pero es una recomendación, cada universidad tomará la decisión a nivel particular, pero la UBA, a través del rectorado, recomienda no arrancar las clases hasta el 12 de abril. Están recomendando las autoridades del rectorado, que tienen vinculación permanente con las autoridades sanitarias argentinas, empezar a dictar clases, reforzar todo el tema virtual de las clases. No se pueden dar todas las clases, por supuesto, a través de lo virtual, pero tratar de hacer un gran esfuerzo para dar mucha clase virtual y que arranquen formalmente las clases en la UBA a partir del 12 de abril. Perfecto, importantísimo esto, Gustavo. Estamos atentos a cualquier información que vos nos des, que tengas allí en la Sala de Situación, ¿sí? ¿Tenés una más, Gustavo? Una más. Tengo una más. Esta no es relacionada puntualmente a la educación, pero tiene que ver con la provincia de Salta. Fíjese usted, hace un ratito, unos segundos nada más, el gobernador Gustavo Sáenz ha levantado un tuit que dice: acabo de solicitar, dice el gobernador salteño, al Ministerio del Interior de la República Argentina, el cierre parcial
de los pasos internacionales de la provincia de Salta, prohibiendo el ingreso temporal de ciudadanos extranjeros a nuestra provincia. Nuestra provincia limita con 3 países y debemos extremar las medidas en este contexto de emergencia sanitaria. Tuit de hace unos minutos del gobernador Gustavo Sáenz de la provincia de Salta. Perfecto. ¿Algo que quisiera decir, doctor López? Quiero comentar que la evaluación, por supuesto, de la suspensión de las clases en los ciclos primarios y secundarios siempre es dinámica y siempre estuvo en la tapeta. Ahora, lo de La Rioja no se entiende desde el punto de vista técnico. Cerrar 7 días no cierra ni un periodo de incubación. Claro. Con lo cual es una medida que puede ser políticamente válida, pero desde el punto de vista técnico no sirve. Es inadmisible. ¿No? Tenemos que respetar, o sea, el primer periodo, que son los 14 días. Claro. O sea, médicamente, ¿no? No, por supuesto. Bueno, esto lo decimos para las autoridades del gobierno de La Rioja, si van a tomar las medidas. Son 14 días. 7 no sirve absolutamente para nada. Perfecto. Un tema, porque obviamente es tanta la cantidad de incógnitas y de preguntas, y por eso estamos con programación continua nosotros también, ¿no? La entrevista que tuvimos con Marco Barroca fue impactante en cuanto a la información que dio, lo mismo Virginia Pleno y también Nuria González Rocco desde Ezeiza. Ahora hay un tema, doctor, que se plantea, porque todavía siguen llegando tripulaciones desde algunos países que están en epidemia. ¿Qué hay que hacer con esas tripulaciones que permanecen aquí 24 o 48 horas? Y el tema es la cuarentena. Van a tener que hacer lo mismo que se hace, además... No podrían volver. Exactamente, no podrían volver. Si vuelven a su país de origen, uno las manda, hacen cuarentena aquí, supongo que hace 3 días, y si vuelven, tienen que volver a continuar con la cuarentena, y eso se le informa a la compañía aérea. Correcto, con mucho cuidado en cuanto a los contactos, porque inclusive es personal potencialmente de riesgo para trabajar en el vuelo. Eso quedó muy claro, digamos, en el ministerio. Y hubo una reunión hubo una reunión con todas las líneas aéreas, el Ministerio creo que fue de Turismo, para informarle exactamente cómo se manejaba, porque si un avión azafate iba a seguir circulando, el decreto de necesidad de urgencia dice claramente todo viajero. No discrimina si es argentino, extranjero o es tripulación. Ahora, y la pregunta es... Es bueno ese sentido del decreto. Correcto, porque aquí va ahora tripulación a buscar a Madrid y demás, no se sabe cuánto tiempo va a permanecer. ¿Esa tripulación, cuando vuelva, debe quedar en cuarentena o no? Bueno, depende, es una buena pregunta, del cual no tenemos respuesta, porque va a depender qué tipo de paciente, qué tipo de viajeros vienen, ¿no? ¿Cómo salen? O sea, con qué, digamos... ¿Cómo salen del país de origen? ¿Cómo salen? Exacto. Correcto. Otro de los temas, y esto tuvimos alguna discusión con personal, con funcionarios del Ministerio de Salud, porque finalmente se ha implantado el control de temperatura en el aeropuerto. ¿Ha permitido detectar gente que tuviera o el coronavirus o algo sospechoso que ameritara un diagnóstico diferencial con el coronavirus? Nosotros recuerdo que lo hemos hecho en otros episodios, recuerdo H1N1, y automáticamente el ya detectar y sacar al paciente febril ameritaba otro tipo de preguntas y otro tipo de control. O sea, esa palabrita triaje es fundamental en ese aspecto. Yo creo que, digamos, uno puede, el chequeo, diríamos, o los escáneres en los aeropuertos puede tener una utilidad que recuperan el 3% o el 2% de casos sospechosos, como bien dice Crescente. Ahora, eso sirve mucho porque usted separa rápidamente un viajero sospechoso, no un viajero que usted después lo va a detectar. Claro. Yo en esto, diríamos, insistí que se hiciera estos escáneres y estos controles. Se ve que lo escucharon, por suerte. Y creo que realmente en Ezeiza no se trabajó óptimo, no vamos a decir... no, claro, las cosas son... Pero no fue insuficiente. Fíjese usted que hubo fotos que se mostraron de gente que tenía que controlar haciendo mensajes. Y eso es malo, porque cuando la gente entra y ve que el sistema de control está relajado, seguimos relajados. Y esto en las pandemias no es bueno. Fíjese usted que todas las medidas que se aplican son medidas a veces antipáticas, las de China fueron muy antipáticas, pero les permitió que en 2 meses, quizás menos todavía, frenaran una pandemia, ¿no? Perfecto. Lo tengo ya Marcelo Bonelli con información también de último momento. Todo el equipo de TN
y Canal 13 trabajando minuto a minuto en esta situación extraordinaria que vive la Argentina y el mundo. Marcelo, ¿cómo estás? Bella noche. ¿Qué tal, Nelson? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, te llamaba y te interrumpía porque hay una noticia muy importante, porque todo indicaría que mañana, por decisión del Gabinete Nacional, se va a anunciar la suspensión de las clases a partir del día lunes. Se confirma. La decisión ya estaría tomada. Usamos el potencial porque obviamente esto es un minuto a minuto, pero que hoy en reunión de gabinete y por decisión del Gabinete Nacional, obviamente del Presidente de la Nación, las clases se va a anunciar mañana de que las clases no comenzarían el día lunes y se suspenderían. No sabemos si va a tener un plazo esta suspensión, como se han tomado otras medidas, o si directamente, digamos, va a ser una suspensión y se va a ir revisando a medida que se evalúe sanitariamente. Es una decisión sanitaria, pero tomada por el conjunto del Gabinete Nacional y se va a anunciar en el día de mañana. Es una noticia obviamente importante, trascendente para toda la Argentina, para toda la familia, para todos los chicos. Lo hemos chequeado en varias fuentes. Usamos el potencial por una cuestión de prudencia. Claro, por supuesto. Pero todo está indicando que, porque es una, ya te digo, es una decisión, así me han confirmado al máximo nivel del gobierno nacional, una decisión sanitaria tomada por todo el gobierno nacional, y entonces las clases se suspenden por el problema del coronavirus y con el intento de frenar el avance del virus a partir del día lunes. Perfecto, bueno, importante entonces, confirma el adelanto que nos estaba dando Gustavo. La verdad que te agradecemos muchísimo esto que nos estás dando, Marcelo, que además estaba en contacto, por supuesto, con fuentes gubernamentales. Así que vamos a estar muy atentos a lo que esté pasando en las próximas horas, Marcelo. Así es, Nelson. Bueno, pues teníamos la información, obviamente hicimos el chequeo, por eso nos demoramos un poco, pero es así. La decisión ha sido tomada por el conjunto, o sea, vos viste que hay medidas que se anuncian y como esta tiene una magnitud importante sobre la vida cotidiana de todos los argentinos, tiene como un acuerdo previo del Gabinete Nacional y obviamente del Presidente de la Nación, ¿no? Perfecto, así que esto abarca jardín de infantes, primaria y secundaria. Sí, los 4 niveles, aparentemente. Universitario también. Detalles, bien, perfecto. Serían los 4 niveles, jardín, primaria, con las universidades, bien. En primera instancia, que depende del Ministerio de Educación, y también las universidades, porque hay varias universidades que ya han anticipado que igual no iban a abrir las clases, pero aparentemente es a todo el sistema educativo. Marcelo, muchísimas gracias. Nos vemos, Nelson, gracias. Marcelo Bonelli, con información de último momento, confirmando todo lo que veníamos diciendo aquí. ¿Esto alcanza como tal, digamos, la suspensión de las clases si se concreta, o hay que complementarla con algo más? Yo creo que esto es muy dinámico. Si se toma la decisión de las clases en este momento, yo diría que por lo menos tiene que ser 14 días. 14 días. Y personalmente creo que tendría que ser 2 periodos de incubación para estar absolutamente seguros. O sea, 28 días. Exacto. 28 días. 2 periodos. Que eso es lo que técnicamente más convendría. Ahora, esto tiene que estar acompañado quizás de algunas otras medidas si uno trabaja. Creo que esto es importante, porque esto también genera un tema. Claro. En muchas familias los abuelos cuidan a los chicos cuando la madre trabaja si no va a la escuela, ¿no? Y lo otro es, con todo respeto, es los comedores escolares, que para muchos colegios públicos son importantes. Yo creo que esta es una medida que puede ayudar a disminuir la circulación eventualmente del coronavirus en la comunidad, pero tenemos que acompañarla, y estoy seguro que se va a hacer, es cómo mantenemos los comedores escolares, que para mí es fundamental, ¿no? Especialmente en el conurbano, ¿no? Correcto. Ya estamos en el final, después de esta verdadera clase que hemos tenido, y le quiero pedir al doctor Crescenti un recuerdo más de información. ¿Qué pasa con el 107? ¿Quiénes deben llamar y qué debe hacer la gente que llama? Fíjese, Nelson, que su programa ha sido enriquecedor porque nos ha permitido intercambiar gran información con lo que pasaba en España, lo que pasaba en Italia. O sea que son casos similares a como lo manejamos nosotros acá. Y yo creo que
el ciudadano que tenga esa sintomatología, o sea, completa, Nelson, ¿eh? Sí, tos, sí. fiebre, dolor de garganta, dificultad respiratoria, ahí ya eso nos tiene que llamar la atención. Ya pasa ese llamado al equipo de vigilancia epidemiológica y ya va tomando decisiones. O sea, el hecho de tener esos 4 síntomas juntos, por supuesto que si tiene otro síntoma también va a consultar, pero esos síntomas juntos a nosotros ya nos llaman la atención, nos indica que algo más está pasando. Y fundamentalmente, ¿de dónde viene? Esos últimos 14, eso es fundamental, fundamental. Doctor Alberto Crescenti, profesor Eduardo López, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme, realmente. Muchas gracias. El profesor López mañana va a estar en el comité de emergencia, en la reunión que se va a dar. Ha sido un programa, por supuesto, de alto impacto, como vienen siendo todos los segmentos de Todo Noticias. Como siempre digo, todos nosotros trabajando para todos ustedes. Y por supuesto, en la dinámica de los hechos nos hemos encontrado que hemos tenido tal vez el primer caso de un chico en Chaco afectado por coronavirus, lo cual seguramente mañana será motivo de análisis del comité de expertos, porque demuestra lo dinámico de esto y la necesidad de extremar cuidados. Más allá de las medidas que se toman del gobierno, yo he sido crítico de la tardanza con la cual se han tomado, pero crítico en el sentido de la construcción de decir tenemos que ir con esto rápidamente porque la dinámica es enorme. Pero así se hiciera todo lo mejor desde el punto de vista de las autoridades, hay algo que es clave, que es lo que hagamos nosotros. Lo decía Camila desde China. Aquí la gente obedeció y se hizo responsable. Porque es imposible controlar todo. La Argentina, para nuestra bendición, en cuanto a las posibilidades, es un país enorme. La semana pasada nosotros desde Puerto Iguazú alertábamos sobre lo que es la falta de controles. Y hoy la realidad ha llegado. El caso del Chaco ha demostrado que efectivamente esto está fallando. El doctor Ivankovich, desde el Chaco, a cargo del servicio de emergencia, estaba diciendo, estamos a full. Y está viniendo gente a la Argentina porque el virus aquí fundamentalmente está viajando en avión. En Europa viaja en avión, en auto y en tren. Aquí llega gente desde los lugares de la pandemia, no solamente a través de Seiza. Llega vía Asunción, llega vía Sao Paulo, Iguazú y demás. Como a veces los vuelos salen más baratos desde fuera del país que desde dentro del país, esto está absolutamente complejizado. Entonces, está claro que el país tiene dificultades para estar preparado para esto. La tiene Italia, la tiene España. Angela Merkel ha reconocido que el virus va a circular por Alemania y dijo, está circulando de una manera que nosotros no tenemos idea. Entonces, el factor clave somos nosotros. El factor clave somos nosotros. Porque por más que se tomaran todas las medidas, fíjense que en China no faltó ningún recurso. Y sin embargo, el elemento fundamental fue la disciplina de la gente. Esto puede haber punición para la gente, pero no puede haber quien controle la aplicación de la punición en todo el país. No puede haber una vigilancia sobre cada uno de nosotros. Por eso es muy importante lo que hagamos nosotros, con responsabilidad, que no significa pánico. Son dos cosas distintas. Preocuparse es útil para no caer en el pánico. Preocuparse significa actuar con racionalidad y responsabilidad. El pánico es irracional. Y al pánico se llega cuando efectivamente no se han atendido las cosas que debemos hacer. Las cosas que debemos hacer son simples. Restringir la circulación, lavarse. No hace falta el alcohol en gel, no es indispensable. Digo, ante lo que está pasando con la locura de gente que se lleva el alcohol en gel. Agua y jabón es útil. El alcohol común también es útil. Ocurre que para nuestra comodidad se lleva en gel por la posibilidad que se derrame. Pero el agua y el jabón es fundamental. Limpiar las superficies es fundamental. El virus en el aire muere inmediatamente. En la superficie puede durar hasta 4 o 5 días.
Y eso lo hacemos nosotros. Lo hace usted, lo hago yo, lo hace el doctor López, lo hace el doctor Crescenti. Y si usted ve a alguien que no lo hace, es importante que asuma el compromiso para decirle, mira, no estás haciendo esto, tenés que hacerlo, pero no solamente por el bien de usted, sino por el bien de aquella persona. Entonces seamos proactivos en esto, vamos a tener que convivir con estas cosas. Algunos dicen es exagerado, escuché allí a alguien, un destacado, algunos profesionales que dicen, no, esto es exagerado. Están equivocados. Están equivocados. Pero no porque lo diga yo. Lo están diciendo los expertos porque lo está señalando la realidad. En aquellos lugares en donde esto se tomó a la broma, las cosas no funcionaron. El libro La peste de Albert Camus, que es un libro de un realismo importante, comienza así. Un médico se encuentra cuando sale de su consultorio con un roedor muerto y entonces le va a decir al portero, mire, ahí esto. El portero dice, no, acá eso no puede pasar. Eso es una broma. Y mire lo que pasó. Esta es la realidad, la que estamos cubriendo con este trabajo que todos nosotros estamos haciendo para todos ustedes a cada momento, recibiendo sus preguntas, porque esa es nuestra responsabilidad. Dar también la vía para que los expertos se expresen y le lleven a ustedes la información para que nos preocupemos y estemos resguardados. Esta es la realidad, que como bien dijo Aristóteles, es la única verdad. Sigan ustedes en TN con toda la información. No sé dónde estaré el próximo sábado. Es difícil hoy viajar por el mundo. Seguramente estaremos aquí, dando más información para todos ustedes, que este es nuestro compromiso de siempre. Muchas gracias.